Hola, soy Adriana Vergara. Bienvenidos a Conexión Divergente. Un espacio donde hablamos de muchos temas que nos invitan a replantearnos esto que consideramos normalidad. Hola, hola, bienvenidos a todos los que están escuchando o están viendo el video en YouTube. Quiero darles un poquito de contexto de este capítulo. Este capítulo es un webinar que se hizo. Es un webinar para las familias que participaron llenando una encuesta para la realización de mi tesis de maestría. Así que originalmente quienes participaron fueron estas familias, pero esta grabación queda a disposición de todos, pues tiene información muy útil, no solamente a nivel del tema de salud emocional y psicológica de los niños y niñas con altas capacidades y la función de sus familias, sino también están las estadísticas que han sido resultado de la encuesta, que son bien importantes para mostrar un poquito la realidad que vivimos en Latinoamérica, bueno, realmente en el mundo hispanohablante, porque tenemos también familias de España y de otros países, no necesariamente latinoamericanos. Y es una gran oportunidad para visibilizar muchos de los desafíos a los que nos enfrentamos todavía las familias para conseguir realmente atención adecuada para nuestros niños y niñas. Así que bienvenidos. Si alguno de ustedes está interesado en recibir un mail que se ha enviado a las familias con material adicional, con recursos adicionales, con mucho gusto puede contactarme, ya sea en mis redes sociales o aquí con un mensajito, y yo con gusto les hago llegar el mail con las herramientas. Y si alguien quiere una copia de la tesis, con muchísimo gusto también se las puedo hacer llegar. Así que bienvenidos, escuchen. Los invito tal vez a quienes están escuchando en el podcast a que entren a YouTube para ver las gráficas de las estadísticas al inicio, aunque es bastante claro y sencillamente es un poco una ayuda visual. Así que bienvenidos, espero que lo disfruten. Tenemos aquí familias de niños de todas las edades, o sea, realmente me pareció un grupo fantástico porque tenemos niños y niñas hasta adolescentes, o sea, tenemos desde edad preescolar hasta niños adolescentes en el grupo. Fue realmente un grupo súper diverso, lo cual me parece pues muy valioso porque también nos permite tener como una mirada mucho más completa de lo que es la realidad de nuestros niños y niñas con altas capacidades. Entonces, empecemos, por favor. De nuevo les digo, cualquier pregunta que tengan, cualquier duda que tengan, me escriben aquí en el chat. Ahí veo que ya se está saludando. Hola Isabel, hola Patricia. Todo lo que necesiten, de pronto que quieran compartir también algo, si tal vez yo estoy hablando de un tema y ustedes tienen algún recurso valioso, alguna página, un libro, algo que le quieran compartir al grupo, también por favor siéntanse con la libertad de usar el chat y de compartir los recursos por ahí. Bueno, listo. Entonces arrancamos. Bueno, primero es importante, acá este es un webinar enfocado en familias, aunque seguramente muchos de ustedes también tienen como un doble rol en donde también son profesionales o también son maestros, pero es importante recordar que el foco de este webinar es para familias. Bueno, no vamos a ver herramientas de ajustes curriculares, no vamos a ver herramientas de manejo del aula, vamos a enfocarnos en casa, lo que podemos hacer en casa, lo que pasa en casa. El primer, digamos que desafío que tenemos nosotros es que nuestros nenes son muy distintos, tienen características muy propias. Bueno, si ustedes están acá conectados lo saben, ¿sí? Muchos de ustedes también ya me han consultado en algún momento y algunos hemos llegado precisamente en la infancia temprana, cuando nuestros peques son pequeños, a tener una identificación, precisamente porque teníamos muchas dificultades con la crianza de nuestros peques o en el jardín o en el colegio y realmente no lográbamos encontrar una respuesta de qué era lo que estaba pasando, ¿sí? Entonces es importante entender que los niños y niñas con altas capacidades o con doble excepcionalidad realmente son niños de altísima demanda a nivel de la crianza. Son niños de altísima demanda. Yo quiero empezar el webinar con esto porque quiero reafirmarlos y normalizar que definitivamente sí es muy difícil criar a estos chiquitos y a estas chiquitas. Es sumamente demandante a nivel emocional. Son nenes que requieren muchísima más estimulación, son nenes que requieren muchísimo más de nosotros también para regularse, son nenes que se sobreestimulan también más fácil, así como piden más, también se sobreestimulan más fácilmente. Entonces son nenes de altísima demanda.
Y en un mundo adultocéntrico en donde estamos centrados en lo que el adulto necesita, muchas veces cuando estamos con nuestros nenes pequeños, eh, nos suele pasar que nos dicen que están mal criados, que los estamos criando mal, que son mal educados, que son oposicionistas, cuando en realidad de pronto todas esas conductas que están siendo mal interpretadas por otras personas tienen una razón de ser en estas características específicas. Por eso es que es tan importante también que nosotros nos eduquemos sobre las características de los niños de altas capacidades, sobre lo que implica acompañarlos, sobre qué necesitan ellos. Y además, aquí les digo algo que siempre, siempre les digo a las familias, es que si ustedes tienen nenes con altas capacidades o con doble excepcionalidad, ustedes como adultos, por lo menos uno de ustedes como papás, es probable que tenga altas capacidades o que tenga doble excepcionalidad o que tenga una neurodivergencia, lo cual hace que también la crianza sea doblemente desafiante porque de una manera sus niños están poniendo frente a ustedes un espejo de algo que ustedes están empezando a descubrir de ustedes mismos, que tal vez no habían identificado antes en su vida. Me están diciendo que están sin cámara, tranquilos. Los que quieran prender cámara, prenden. Los que no, no, no se preocupen, no hay ningún problema. Bueno, que estén cómodos como ustedes se sientan cómodos aquí. Listo. Entonces, dentro de estas características que vamos a pasarlas un poquito, digamos, a vuelo de pájaro ahorita, después vamos a detenernos un poco en algunas. Tenemos, y también dentro de la escuela, tres muy específicas que quiero hablarlas más adelante, que son las disincronías o asincronías. El perfeccionismo, y hablando de perfeccionismo, tiene un error de tipeo, después se los arreglo y acuérdense que yo tengo déficit de atención, entonces me pasan estas cositas, pero el perfeccionismo y el tema de la sobreexcitabilidad, eso, bueno, en algunos libros o en alguna literatura ustedes lo van a encontrar como dificultades de integración sensorial. Em, Estas tres son bien importantes y son como un núcleo central frente a lo que tenemos que entender de nuestros niños, porque de aquí se desprenden muchas dificultades, se desprenden muchas conductas que son mal interpretadas o que son acompañadas equivocadamente, tanto en casa como en el colegio. Entonces necesitamos empezar a entender qué son estas tres, ya vamos a hablar un poquito más de cada una. Pero también tenemos que nuestros nenes, la mayoría, y lo vamos a ver en los resultados de la encuesta, tienen frustración en la escuela, no se sienten acomodados en la escuela, no importa el grado en el que estén, estamos hablando desde jardín infantil, no se sienten a gusto, se aburren, sienten que no es suficiente. Y también está toda esta parte de la falta de reconocimiento de lo que son las altas capacidades. Esto es un doble desafío hacia sus hijos y hacia ustedes. Si alguno de ustedes quiere también ir de pronto compartiendo en el chat experiencias personales o resuenan con algo y quieren decir a mí me pasa, miren, bienvenidos. El chat es para ustedes, por favor, úsenlo para compartir lo que sientan que es importante en la medida en que voy hablando. Bueno, este tema de la falta de reconocimiento se asocia con este ser diferente, con esa soledad que sienten las personas de altas capacidades, no importa la edad que tengan, y con el enmascaramiento. Ya les voy explicando qué es cada uno. Pero la falta de reconocimiento, yo sé que ustedes como papás la han vivido, si alguno de pronto quiere compartir algo en el chat, y es que a veces primero tenemos como que batallar porque nos crean que nuestros niños tienen altas capacidades, ¿sí? Como que si tú tienes un nene que tiene déficit de atención y llegas al colegio con una evaluación de un profesional que dice que el nene tiene déficit de atención, rara vez te van a decir yo no creo, ¿sí? El colegio empieza a tomar medidas en función a ese diagnóstico. Pero cuando llegamos con una evaluación de altas capacidades, a muchos de nosotros nos pasa que nos piden una evaluación aparte, o nos dicen yo no creo, o nos dicen tu hijo no parece. Entonces, de alguna manera nos toca estar como batallando por hacer visible esta condición, esta manera de ser en el mundo, porque no es un diagnóstico y es muy poco reconocida, no solamente a nivel del ámbito escolar, sino también a nivel cultural y también a nivel Latinoamérica. Yo hablo a nivel Latinoamérica, también tenemos mucha gente de España, hay gente de todas partes realmente en este grupo que si no están conectados hoy van a ver la grabación, así que los estoy incluyendo a ustedes también, agradeciendo la participación que han tenido en la tesis. Em, Realmente esta sensación de tener que tienes que demostrar
también tiene como digamos que efecto secundario detrás que muchos padres me han comunicado, no solamente a nivel de la encuesta, sino también en espacios como grupos de apoyo, en terapia, y es que a veces es como mal visto hablar de las altas capacidades, como que se ve como si estuviéramos presumiendo de nuestros hijos cuando decimos que tienen altas capacidades, y eso no es la realidad. Cuando nosotros hablamos de las altas capacidades de nuestros hijos, lo que estamos buscando es que sean reconocidos en su manera de ser, en su condición, y que reciban la ayuda necesaria para estar bien en el mundo. Esa ayuda puede incluir ajustes a nivel curricular, esa ayuda puede incluir terapias, porque muchos de nuestros nenes pueden necesitar terapia psicológica, terapia ocupacional, terapia de lenguaje. Entonces, es importante también que nosotros sepamos que existe esta dificultad porque a veces sentimos que estamos como solos, que tal vez somos los únicos y eso nos lleva a veces a dudar realmente también de la identificación de las altas capacidades o no hablar de las altas capacidades de nuestros peques. Poco reconocida por los directivos, docentes y compañeros que no saben qué hacer. Mi hijo tiene 5 años y lo más difícil que ha sido el manejo con su colegio, poco rendimiento y conocimiento en el tema. Ya vamos a hablar de estos temas, gracias por compartir. Bueno, efectivamente, ustedes, yo digo, son pioneros, ustedes, nosotros también. Yo, además de ser psicóloga, soy mamá de una nena con altas capacidades. Entonces, yo he recorrido este camino a nivel profesional, pero también como mamá. Así que tengo este doble papel que me permite también entender lo que viven las madres, las familias, los padres, frente a este acompañar a nuestros hijos en su manera de ser distintos en un mundo que está hecho para niños normotípicos. Bueno, entonces esa falta de reconocimiento existe y es importante que sigamos abriendo espacios como este, que sigamos abriendo espacios como la tesis en la que ustedes participaron y estoy súper agradecida porque sin la información de ustedes no podemos hacer evidentes estos desafíos, estos problemas, estas dificultades a las que nos estamos enfrentando. Entonces, necesitamos, en vez de hacer silencio y sentir vergüenza por hablar de las altas capacidades de nuestros hijos, necesitamos educarnos, informarnos y darles voz a ellos. Porque en la medida en que nosotros hablamos de esto en voz alta, ellos también sienten que no hay nada malo con ellos. Cuando nosotros manejamos sus altas capacidades como un secreto, como algo que no le contamos a casi nadie, el mensaje que estamos enviando es, esto no debería saberlo nadie afuera. Entonces, hablando de salud mental y salud emocional de sus peques, el reconocer las altas capacidades, el hablar de esto, el explicarles, el educarnos, el de una manera amable, amorosa, explicar y darle espacio a esto en el mundo es un pilar fundamental para la salud mental de los chiquis. Bueno, entonces también es importante entender que nosotros tampoco estamos tan bien, ¿ok? Porque nosotros en esta batalla de primero encontrar, que los identifiquen, de entrar al sistema educativo y que nos den la ayuda que necesitan nuestros peques o los ajustes que necesitan o la atención que nuestros peques necesitan, que es una atención realmente con necesidades especiales, ¿sí? O sea, los niños con altas capacidades tienen necesidades específicas a nivel educativo y además cada niño y cada niña con altas capacidades es distinto, es decir, cada perfil es diferente y tiene necesidades diferentes. Entonces, en todo este caminar y descubrir y buscar evaluaciones y de pronto encontrar profesionales que tienen buenas intenciones, pero no están formados y no están capacitados, a veces también damos con profesionales que nos hacen evaluaciones que no nos ayudan o que generan diagnósticos equivocados, pues también nosotros no estamos bien. Y es importante también reconocer nuestro cansancio, nuestra dificultad, reconocer que muchos de nosotros estos procesos nos generan ansiedad, depresión, nos sentimos solos. Salgo ya. Uy, perdón, espérense. Les voy a pedir, porfa, que no prendan los micrófonos. Bueno, eso, gracias, listo. Entonces, les estaba comentando que nosotros también tenemos nuestros propios desafíos y lo que les dije al principio, muchos de nosotros también seguramente somos neurodivergentes. Y muchos de nosotros somos neurodivergentes adultos que estamos empezando, no es que se esté poniendo de moda tener altas capacidades o tener déficit de atención o tener autismo, por favor, cada vez que alguien les diga eso, eso no es cierto. Lo que pasa es que cada vez sabemos más cómo identificar y cada vez hablamos más de esto.
Entonces, muchos de ustedes de pronto de adultos están dando ese salto de darse cuenta que ustedes pueden ser neurodivergentes también, que ustedes también pueden tener tal vez altas capacidades o una doble excepcionalidad, o un déficit de atención o un autismo. Entonces, por favor, si ustedes se sienten perdidos en esto, siempre pueden consultarnos. Digo consultarnos porque aquí está acompañándome, porfa, Karen, si sigues conectada, escribe algo en el chat para que te ubiquen. Ahí está Karen y además tiene video prendido, divina, ahí la están viendo, ¿sí? Karen es mi socia en todo lo que es SENC, que son los grupos de apoyo. Ya les voy a hablar más adelante de esto. Es todo un proyecto que tenemos para traer el trabajo maravilloso en temas de salud emocional y salud mental para los niños y niñas con altas capacidades y sus familias a Latinoamérica, a Hispanoamérica, no solamente Latinoamérica, también España. Entonces, cualquier cosa también siempre nos pueden contactar a nosotras o contactar a profesionales que estén capacitados, que estén formados en altas capacidades. Esto es fundamental, gente linda. No es cualquier psicólogo, no es cualquier psicopedagogo. Realmente hay una enorme diferencia en tener la formación especializada. Se los digo como una psicóloga que se ha especializado. Realmente, si yo no tuviera el conocimiento que tengo, que he adquirido a través del máster, de muchos cursos, yo realmente no podría hacer intervenciones adecuadas y no podría hacer detección. Entonces, realmente parte del trabajo que a veces nos cuesta es encontrar esa persona, pero no se desesperen, que hay personas maravillosas en todos los países y también siempre me pueden escribir si yo no les puedo ayudar, tal vez puedo ayudarles a ponerse en contacto con alguna red en sus países. Entonces, sí hay gente que está trabajando en esto y está haciendo un trabajo espectacular en toda Latinoamérica. Listo. Bueno, les voy a hablar un poquito de los resultados. Miren, estos son los países que participaron. Fueron 265 familias. Tenemos una cantidad de países. Bueno, tenemos Estados Unidos e Inglaterra, pero son familias latinas, latinoamericanas. Y como se dan cuenta, pues tenemos una mezcla maravillosa de países, de culturas, lo cual hace que pues esta haya sido una muestra. Igual tenemos, me encanta, a veces hay una sola familia de un país, no importa qué belleza que hayan participado, de verdad, gracias, porque empezamos realmente a hablar de nuestro mundo hispanohablante. Necesitamos darle espacio a estas familias, darle espacio a estos niños, a estas niñas. Entonces, es una muestra de 265 familias. Miren, yo les voy a hablar muy rápidamente. Si alguien quiere la tesis, me puede escribir. Van a recibir la grabación en el correo, van a recibir la información de los grupos de apoyo en el correo. Y si ustedes quieren leerse la tesis, también me pueden pedir la tesis y con mucho gusto se las comparto, sin ningún problema. Miren, lo primero que yo quiero recalcar aquí es que somos 265 familias y 68.3% son hombres, niños, género masculino, ¿ok? Y esto es importante recalcarlo, ¿por qué? Porque no significa que haya menos niñas con altas capacidades, significa que no las estamos identificando, significa que no las estamos viendo. Y esto es súper importante porque el género en las altas capacidades es un factor que hay que tener en cuenta, muy en cuenta, porque las niñas enmascaran más desde más temprano. Entonces las niñas aprenden a confundirse, a ser camaleones y a mostrarse igual que los demás desde una edad más temprana. Entonces es más difícil detectarlas. Pero gente linda, las niñas y los niños están casi que en una proporción igual, estadísticamente hablando. Eh, Fernando, no es que sean más hábiles socialmente, Fernando, sino que enmascaran más. Y frente a esto hay muchos estudios bien interesantes y en parte también tiene que ver todo lo que son los estereotipos culturales en donde a los niños se les permiten más cosas que a las niñas desde edad temprana. A la niña se le reclama más si es ruidosa, si juega brusco, si juega con carritos. Entonces, hay una cantidad de teorías bien interesantes detrás de este tema de género. Nuestro profesor de maestría maravilloso que se llama Roberto Ranz,
tiene un estudio, bueno, no solamente él, sino es todo un grupo súper interesante sobre género y altas capacidades. Entonces, si este es un tema que les interesa, también me pueden pedir. Bueno, yo les pido que si hay algo que les interese, a vuelta del correo, cuando reciban el mail con la grabación, me digan, mira, me interesa sobre esto, y yo con mucho gusto les voy a compartir los recursos que tenga disponibles. Bueno. Y bueno, entonces el género es algo que necesitamos empezar a hablar. Realmente nuestros niños, nuestras niñas, primero no, hay muchísimos que se nos están quedando por fuera, no los estamos identificando, pero las niñas realmente están un poquito más abandonadas que los niños. Ahora, frente a la identificación de altas capacidades, se dio por sugerencia de quien, mire, el 52,5% fue por sugerencia de los padres, la mayoría, la mitad, ¿sí? Em, en el 23% algún profesional, un pediatra, un psicólogo, un terapeuta de lenguaje, un terapeuta ocupacional, y únicamente el 23,8% fue identificado en los colegios. Y esta es una cifra preocupante porque realmente nuestros colegios deberían estar más capacitados para poder identificar a los niños con altas capacidades. Esto no es una crítica a los colegios y no es una crítica a los profesores. Si nosotros no recibimos la formación y no recibimos actualización y no recibimos las herramientas adecuadas, pues no vamos a saber hacerlo. Esta sí es una llamada de atención a los directivos, porque es una responsabilidad de los directivos tener una cultura organizacional en la escuela que realmente fomente la inclusión, que permita no solamente detectar las altas capacidades, sino también la doble excepcionalidad. ¿Qué es la doble excepcionalidad? Cuando hay altas capacidades y autismo o TDAH o algún trastorno específico del aprendizaje, o que también les permitan, este webinar no es de esto, pero también necesitamos que nuestros colegios estén capacitados para identificar autismo, para identificar TDAH, y mientras más temprano, mejor, porque mientras más temprana sea la identificación y más temprano se empiece a hacer la intervención, muchísimo mejor es el pronóstico porque aprovechamos ventanas de neurodesarrollo que se dan en los primeros 5 años de vida. Entonces, este 23,8 es una realidad que no debería existir y que es una invitación a quienes sean maestros, a los profesores, a los directivos. Y realmente hay que hacer un esfuerzo más grande a nivel de capacitación y de educación para poder identificar, no solamente identificar, sino obviamente también trabajar y acompañar adecuadamente a estos niños en el ámbito escolar. Entonces, somos nosotros, los papás, los que decimos algo no está bien y nos vamos a donde alguien y nos evalúa y nos dice, es esto, y decimos, no, no es eso, ¿sí? Entonces, aquí yo quiero empoderarlos, mis queridos padres y madres, porque crean por favor en ustedes. Ustedes son los expertos en sus hijos, ustedes son los que los conocen, ustedes son los que los ven todos los días, ustedes son los que saben si algo sigue fuera de lugar, y sigan luchando por encontrar a ese profesional que les logra dar el diagnóstico adecuado, bueno, o les logra hacer una evaluación adecuada, bueno. Entonces, frente al grado de dificultad para encontrar profesionales, siendo muy difícil acá y muy fácil el número 5, pues encontramos que casi el 30%, 29,4% manifestó que fue muy difícil, un 15% que más o menos, y tenemos aquí casi un mismo número que en el muy difícil, en un grado intermedio, sí, más o menos. Pero realmente tenemos muy pocas familias que tuvieron un acceso fácil a encontrar profesionales adecuados para realizar una evaluación de calidad. Bueno, y frente al nivel de satisfacción por parte del sistema educativo e instituciones también públicas, porque cada país es distinto y en cada país hay instituciones distintas que se encargan de esto, ministerio, bueno, en cada país es distinto el protocolo. Miren, es muy triste, pero la mayoría de padres está insatisfecho o siente que no es suficiente lo que se está haciendo con las familias ni con los niños. Entonces, realmente, todas estas estadísticas lo que nos muestra es que el grado de satisfacción frente a lo que estamos pudiendo acceder por el momento, las familias y los niños, a nivel de los países en donde se hizo la encuesta, pues realmente estamos muy insatisfechos, es difícil acceder a información, es difícil acceder a profesionales.
Es difícil acceder a un acompañamiento adecuado porque miren, también este es el nivel de satisfacción frente al acompañamiento recibido. Entonces, ¿esto qué nos muestra? Esto nos muestra que todavía nos falta mucho trabajo por hacer. Mucho trabajo por hacer a nivel de políticas públicas, mucho trabajo por hacer a nivel de sistema educativo. Y estas cifras se las muestro a ustedes no para que se decepcionen como familia, sino para que sepan que ustedes son pioneros, ustedes están abriendo camino. Ustedes están abriendo camino para familias que también vienen atrás y también para normalizar y para hacer evidente que efectivamente es muy difícil, porque a veces uno siente que uno es el problema. ¿Será que yo estoy haciendo algo mal? ¿Será que soy yo? ¿Será que yo soy muy dramático? ¿Será que el colegio sí tiene la razón? Pero miren, estas cifras son de 265 familias en 11 países diferentes y realmente no estamos solos. Es una percepción bastante generalizada que todavía necesitamos mejorar en la forma en que estamos identificando, en la forma en que estamos atendiendo, en la forma en que estamos acompañando. Entonces, es importante para ustedes como familias que sepan, que se sientan validados en que esa dificultad es real, que no están siendo dramáticos, que no están siendo exagerados, porque muchas veces cuando hago trabajo con familias, parte de la dificultad emocional que se vive es que también somos desvalidados, descalificados por nuestras propias familias, ¿sí? Porque nos dicen, ay, no, pero es que tú sí peleas por pelear, sí, no, pero es que el colegio sabe lo que hace, ellos son profesionales, sí, pero ¿cómo te vas a poner a pelear con el psicólogo si el psicólogo sabe lo que hace? Y no se trata de pelear, se trata de, yo siento que algo no encaja todavía y mi hijo no está recibiendo lo que necesita para estar bien. Entonces, validen eso que ustedes están sintiendo y sigan buscando a ese profesional que sí a ese profesional que sí les puede ayudar, a ese profesional que sí les va a dar respuestas. Bueno, ¿ok? Listo. Bueno, em, frente al acompañamiento, espérense que es que la barra de... Si los maestros están preparados para acompañar a los niños y niñas de altas capacidades, nada preparados, contestó el 63% y 0% de las familias contestaron que los profesores están preparados. ¿Ok? Entonces, realmente esto también nos muestra la realidad a la que nos estamos enfrentando con nuestros niños en el sistema educativo. Y aquí también quiero ser un poquito abogado del diablo. Los profesores no les están dando herramientas. Entonces, de nuevo, un poco no nos enojemos con los maestros, ni sintamos que la culpa es de ellos. Esto es un problema sistémico, es un problema que viene desde políticas públicas, es un problema desde Ministerio de Educación, desde administrativos de la escuela, porque un profesor, si no le dan las herramientas, no va a saber cómo hacerlo y estos nenes tienen características y necesidades bien particulares. Entonces aquí, pensando un poco en qué podemos hacer nosotros como familias, pues bueno, a veces podemos elegir colegios y hay países en donde hay más opciones, hay países en donde no tenemos ni una sola opción, ¿sí? Entonces, si hay opciones, pues tratar de encontrar la mejor opción que se acomode al perfil de nuestros hijos. Para eso tenemos que tener una buena evaluación y acompañamiento de un profesional que nos ayude a entender eso. Y si no, yo siempre digo que eh, se gana más con diplomacia y con cariño que con guerra. No peleen con los profes, recomiéndenles un libro, pásenle un artículo, coméntenle sobre la evaluación de sus hijos. Muchas veces los profesores no tienen acceso ni siquiera a la evaluación de sus hijos porque solo manejan el DESE o los centros de psicopedagogía de los colegios, entonces los profes no tienen ni idea. Entonces a veces sencillamente es abrir ese canal de comunicación. Muchos de ustedes... cuando trabajo a nivel individual con ustedes, siempre han tenido una persona que creyó en su hijo, o una persona que empezó a cambiar la forma de atenderlo, un profesor, un directivo. Hagan alianzas con esa persona, busquen personas que de verdad les crean y tengan esa apertura para querer entender qué está pasando y no patologizando, o sea, poniendo problemas en el perfil de los nenes. Bueno. ¿Considera usted que está preparado el colegio de su hijo para ofrecer medidas adecuadas? Bueno, de nuevo, aquí por lo menos el número es un poquito más satisfactorio. Seis familias, o sea, el 2,3% dijeron que están muy preparados,
Qué alegría saber que ya hay colegios que están haciendo un trabajo increíble. Bueno, aquí Karen vive en Colombia y trabaja en uno de esos colegios maravillosos que tiene un programa soñado. Entonces, si alguien vive en Colombia y quiere saber más sobre el colegio, puede ponerse en contacto con Karen. Ella ya nos pasó sus datos por el chat y además en el mail van a recibir los datos de ella. Bueno. Y nada preparados el 48,7%. Entonces, realmente uno de los desafíos a los que nos enfrentamos las familias es que nuestro sistema educativo no está preparado para atender a nuestros hijos. Y eso genera estrés y eso genera ansiedad en nosotros, en nuestros hijos. ¿Ok? Entonces, si estamos hablando de salud mental, yo no puedo separar este tema de la escuela porque aquí es donde normalmente se origina muchísima digamos, de las dificultades a nivel de salud mental. Ahí Karen nos está poniendo sus datos. ¿Alguna vez el colegio o instituciones han ofrecido acompañamiento psicológico a ustedes como padres? 91,7%, casi no. Los papás y las familias estamos abandonados. Y eso no tiene sentido, porque una intervención con los niños debe ser una intervención con la familia. No tiene sentido trabajar solo con los niños si no estamos dando herramientas a los padres. Entonces, esta es una invitación también para ustedes. Si el colegio no les está dando, busquen ayuda, busquen espacios profesionales donde puedan educarse, donde puedan recibir herramientas, porque es sumamente importante para poder acompañar bien a sus hijos, ¿ok? ¿Que no lo deberían dar? Sí, no lo están dando. Esa es la realidad, ¿ok? ¿Alguna vez el colegio o instituciones del Estado han ofrecido acompañamiento psicológico a los niños? 77,4%. No. Entonces tenemos nenes que están siendo identificados, que no están siendo bien acompañados primero a nivel, digamos, académico, curricular, pero tampoco están recibiendo apoyo emocional y apoyo psicológico. Entonces estamos teniendo pues realmente una mezcla de circunstancias que es muy complicado. 36,2% de los niños ha sufrido bullying, que me desgarra y me duele en el alma. Esto es algo que también tenemos que hablarlo en voz alta y tenemos que empezar a trabajar de verdad como cultura para que esto no pase. Y 54,7% de las familias ha sentido que sus hijos han sido discriminados de alguna manera por tener altas capacidades. Entonces son números que realmente nos muestran una realidad que es muy compleja, nos muestran una realidad que hace que nuestro trabajo como familias sea mucho más difícil. Y de nuevo vuelvo a hablar de la dificultad, porque no para desilusionarlos ni para decepcionarlos, sino para empoderarlos, porque sí es difícil y es importante ser realistas y ser realistas frente a nuestras expectativas. Entender que a veces nadie va a venir a solucionarnos y que a nosotros nos va a tocar hacer lo que a otros debería tocarles hacer y tener expectativas realistas frente a el contexto social, el contexto educativo de nuestros peques, también para ir acompañando a nuestros peques en ese proceso. Porque cuando nosotros estamos con nuestros niños en escuelas que de pronto pueden tener buenas intenciones, pero no saben cómo acompañar, o en algunos casos no hay buenas intenciones, porque hay unos casos súper dolorosos, muchísimos casos muy dolorosos en donde ha habido incluso bullying institucional hacia los niños, pues nosotros necesitamos prepararnos como familias para poder dar esa contención emocional y poder ser el lugar seguro para que ellos estén bien, ¿ok? Y entonces aquí pasamos a hablar de esa parte. Quiero preguntarles si tienen alguna pregunta, duda, quieren compartir algo frente a estas estadísticas. Las estadísticas están en la tesis. Si alguien quiere la tesis completa, con mucho gusto se las comparto. ¿Tienen algo que decir? ¿Quieren? A ver. Diplomacia mejor que pelea, concuerdo. Así hemos logrado empatía con los tutores a nivel personal y algo de comprensión, aunque el sistema educativo de la escuela de directores en sí no cambie o no nos preste atención. Mira, Fernando, tienes toda la razón. Yo te voy a decir algo que lo hablamos y fue muy lindo en la conferencia de CENC de este año, que fue en Estados Unidos. Había profesionales maravillosos. No crean que allá también tienen sus desafíos y en todas partes, en España, en todos lados. Digamos que hay unos países que están más adelantados que otros a nivel de legislación, pero definitivamente estamos dando esta batalla a nivel mundial, esta batalla de ser reconocidos, esta batalla de recibir atención adecuada, de recibir identificación adecuada, pero nosotros tenemos que ser como un virus, ¿sí? Y nosotros no cambiamos el sistema de arriba para abajo, aunque sí.
porque miren, realmente no están conectadas hoy aquí, pero hay instituciones maravillosas que están haciendo un trabajo estupendo, pero un trabajo de activismo increíble para cambiar legislación o para legislar. Entonces eso es cambiar el sistema de arriba hacia abajo, pero también nosotros cambiamos el sistema de abajo hacia arriba. Cuando empezamos con cariñito a hablarle a nuestros profes de nuestros nenes y les agradecemos todo lo que hacen y les contamos un poquito las dificultades específicas y les contamos un poco cómo funcionan mejor nuestros bebés y de pronto encontramos ese tutor o ese profesor que apadrina a nuestros peques, que los pone bajo sus alas. Yo también todo lo que he logrado a nivel de colegio no ha sido por una política del colegio, sino más bien a través de una serie de personas que han ido creyendo en mi hija y esto ha ido cambiando toda la política del colegio porque ha ido generando protocolos de cómo identificar y atender a los niños que vienen detrás de mi hija. Mi hija fue la primera, ¿ok? Entonces, sí podemos hacer mucho cambio aunque no creamos, pero sí es importante saber que esto agota, que esto frustra y que a veces sentimos que no es justo y es importante validar eso que ustedes sienten como familias. Está bien sentir eso, ¿ok? Siéntanlo, respírenlo, siéntanlo en el cuerpo, dense el permiso de que sea difícil, pero no se descalifiquen ni desvaliden lo que ustedes sienten, bueno, ni su cansancio, bueno, ni su frustración. Al no conocer o dominar este tema, la comunidad no los comprende y puede llegar a la indiferencia porque nos encanta que todos sean iguales. Es menos complicado. Las familias del grupo a veces caen en comentarios negativos y sus hijos hacen comentarios inapropiados. Así es, Patricia, y por eso es que nosotros también cumplimos una función también de ser educadores. Somos agentes sociales de cambio, esa es la realidad porque empezamos a hablar de esto en voz alta y empezamos a normalizarlo y empezamos a mostrarle a los papás que cuando hablamos de altas capacidades no es para decir, oh, mi hijo es súper pilas y es más inteligente que el tuyo. No, no se trata de eso. Se trata de, mi hijo es así y tiene estas características y tiene estas dificultades por ser así y tiene estas ventajas por ser así. Y es un poco empezar a abrir estos espacios en donde realmente hablamos de inclusión, porque nuestro mundo es un mundo en donde todavía nos gusta mucho hablar de inclusión y nos encanta llenarnos la boca de la no discriminación y de la inclusión, pero a la hora de la hora realmente la mayoría de nuestras políticas y de nuestro sistema educativo está hecho para niños normotípicos, ¿sí? Tanto que todavía muchas escuelas en muchos países son escuelas normalistas, ¿ok? Entonces, sí, eso es un trabajo que estamos haciendo. Bueno, y es importante que no le resten importancia a lo que ustedes hacen. Desde un niño a la vez, ustedes están cambiando realmente todo un sistema familiar, un sistema escolar, ¿ok? A mí me ha costado 6 años que empiecen a entender padres que a veces sentían que esto era un tema como de falta de humildad, entender que esto es un tema de derechos de acceso a una educación ajustada, ¿sí? Pero ¿cómo hacer para que el niño entienda que su condición es de alguna manera distinta, para que pueda manejarla socialmente sin que lo afecte? Para allá vamos. Bueno, vamos a hablar un poquito de esto, pero aquí sí les digo, gente linda, con este webinar no va a ser suficiente. Yo les digo, es súper importante que busquen ayuda especializada, que busquen acompañamiento para ustedes como familias y que busquen espacios para sus hijos, ¿sí? ¿Por qué? Porque definitivamente esa es la base de todo, que nuestros niños tengan una identidad en donde entiendan que son distintos, pero que ser distintos no está mal. Bueno, y también yo les voy a compartir una herramienta, muchos de ustedes seguramente ya la tienen porque le ha pasado en varios de los grupos en los que ustedes hacen parte, pero es una herramienta que yo diseñé en donde hay un cuentito para los niños, sobre todo para los más chiquitos, pero igual sirve para los más grandes, en donde hay un diario. Y ese cuentito, ese diario, sencillamente es una excusa para que ustedes como adultos acompañen al niño a entender ese soy distinto, porque soy distinto, porque uno de los núcleos centrales en las personas neurodivergentes, sobre todo con altas capacidades y doble excepcionalidad, y esto es en niños y en adultos, es la soledad, el sentirse aislados, el sentirse diferentes, el sentirse que no encajan. Y la realidad es que sí, somos diferentes. Y yo digo somos porque yo soy neurodivergente. Somos diferentes y no encajamos en lo que llamamos normalidad como un concepto estadístico y empezar a entender nuestro perfil y entender
¿Por qué soy diferente? ¿Por qué reacciono así? Eso me va a ayudar a tener una identidad en la cual yo entienda que ser diferente es sencillamente ser diferente. No es ser mejor ni ser peor, ¿ok? Entonces, definitivamente, aquí vamos a este tema. Nosotros lo primero que podemos hacer por nuestros hijos es empezar a trabajar en nosotros mismos como familias para poder tener una mirada más apreciativa de esas dificultades o dificultades comportamentales o dificultades que se derivan de que nuestros hijos son diferentes, ¿sí? Y se portan diferentes. Entonces, la mirada que tenemos sobre nuestros niños, sobre las conductas de nuestros niños, sobre lo que pasa con nuestros niños, sobre las mismas dificultades que tenemos en el colegio, hace que tengamos ambientes protectores o ambientes que empeoren o generen más ansiedad. Entonces, es nuestra mirada, la lectura que hacemos frente a esas situaciones o esas conductas. Si hago una lectura apreciativa desde el lugar de no es negar la realidad y decir todo está bien, qué bonito es el mundo, no. No es ese positivismo falso, absurdo que hoy en día ronda por todos lados que nos dice que tenemos que negar la tristeza y negar las dificultades, no, pero es un lugar apreciativo en donde, ok, esta es mi dificultad y qué tengo para solucionar y qué soluciones puedo dar. O también hacer una lectura desde un lugar adecuado, desde comprender el perfil de nuestros hijos, sobre todo cuando hay comportamientos que son difíciles o desafiantes, porque muchos de estos comportamientos se derivan precisamente o de las asincronías o de las sobreexcitabilidades o del perfeccionismo. Entonces nosotros si creemos que nuestro niño es un terco malcriado, que a propósito me quiere hacer la vida imposible, pues yo voy a estar en un lugar relacional muy difícil con mi hijo. Pero si yo en cambio entiendo que le cuesta, que Dios mío, que el perfeccionismo que trae hace parte de su perfil, que a veces puede ser positivo este perfeccionismo, pero que muchas veces puede ser una barrera porque lo hace inflexible y rígido, yo voy a tener una mirada de búsqueda de soluciones, no de mi hijo está estropeado y me quiere dañar el día. Entonces, la mirada apreciativa es lo primero y esto se hace trabajando nosotros. Miren, de verdad, yo siento que como familia, sobre todo enfrentándonos a esta realidad estadística que acabamos de ver, es muy importante que nosotros busquemos espacios para nuestra salud mental y para ser acompañados nosotros. Y es súper importante que ustedes busquen profesionales que sepan de altas capacidades, porque si no van a recibir acompañamientos que son súper inadecuados y a veces terminan siendo peores. Entonces, nosotros necesitamos herramientas para poder dar este cambio, para pasar a esta parte verde, para dejar de ver a nuestros niños como oposicionistas y entender que es que tienen un pensamiento lógico en donde hasta que no entienden por qué les digo que no, van a seguir ahí, tin, 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 hasta que comprenden, ¿sí? No es oposicionismo, es parte de su perfil, ¿ok? Y para eso necesitamos también educarnos, leer, entender sobre los perfiles. Entonces, miren, los grupos de apoyo que vamos a hacer son un espacio espectacular para empezar este trabajo porque ahí compartimos recursos, compartimos, recomendamos libros, normalizamos. Ya después les voy a hablar un poquito de esto. Bueno, entonces, es importante entender que nosotros como adultos estamos a cargo. Mientras más pequeños sean los niños, hay una dependencia más grande con el adulto. Hasta los 6 años hablamos de infancia temprana, después empieza la infancia, pero nosotros seguimos siendo sumamente importantes para acompañar a los niños, para ayudarles a regularse y nosotros necesitamos tener las herramientas para ofrecer apego seguro a estos nenes que si en el colegio todo va mal, por lo menos en casa tengan ese refugio porque los niños, James Webb, que es un autor muy importante en temas de altas capacidades, dice, los niños con altas capacidades solo necesitan un adulto que crea en ellos, no necesitan más. Necesitamos ser ese refugio seguro para nuestros niños, que vengan y nos digan, me dijeron tal cosa y les digamos, no, mira, ven, lo hablamos, ven, ven, yo te creo, ¿sí? Nuestros nenes necesitan que creamos en ellos, necesitan tener adultos que se hagan cargo, necesitan tener adultos que les ayuden a regularse. Y sobre todo entendiendo que nuestros nenes con altas capacidades muchas veces tienen desincronías a nivel del desarrollo. Es decir, ¿qué es una desincronía? Que, por ejemplo, pueden estar a nivel de pensamiento lógico, matemático, tienen 6 años, supongamos, y a nivel de matemáticas están en 13, 14 y de pronto a nivel lingüístico están en 10, o sea, están adelantadísimos en estas dos cosas, pero a nivel socioemocional tienen 4 años.
¿sí? Entonces tenemos una huevita que emocionalmente todavía es más inmadura de la edad que tiene y por otros lados está muy por encima de las personas de su edad, de los niños y niñas de su edad. Y eso hace que sea sumamente difícil acompañarlos. Por eso es tan importante tener una buena evaluación que nos ayude a entender el perfil de nuestros hijos. Las evaluaciones no se hacen para etiquetar a nuestros peques, se hacen para entenderlos, porque esa evaluación, cuando es bien hecha, es un mapa de ruta que me permite entender en dónde necesita refuerzo, qué le va a costar, cuál es su potencial, dónde está todas sus habilidades y su punto fuerte para solucionar estas cosas que le pueden costar. Entonces, nosotros necesitamos entender a nuestros hijos, porque además en la medida en que empezamos a entender el perfil de nuestros hijos, empezamos a amar a los niños que tenemos y no tratar de moldearlos al niño que creemos que deberían ser, porque esa es la base de las dificultades de identidad. Si a mí las personas que deberían amarme incondicionalmente me están diciendo que soy inadecuado, que me porto mal, que esto, que lo otro, yo voy integrando dentro de mí que yo soy inadecuado. Si en cambio hay una aceptación incondicional de lo que soy, y esto no significa dejarlos hacer lo que les dé la gana, ¿ok? Aceptación incondicional del ser, teniendo obviamente estilos de aprendizaje y de crianza donde hay límites claros con bondad, ¿ok? Pero nutrimos una identidad desde un lugar donde van a sentirse seguros de sí mismos. Pero eso empieza en casa, eso empieza con nosotros, eso empieza desde el vínculo, desde el estilo de apego. Entonces nosotros, si ustedes tienen nenes pequeños, tenemos unas ventanas de oportunidad a nivel de apego que digamos que la más importante va de 0 a 3 años, después se arraiga todo lo que hemos construido relacionalmente de los 3 a los 6 años. Entonces, cuando trabajamos con niños en infancia temprana, estamos trabajando en construir esto. Estamos empezando de cero, por eso es tan importante trabajar con ellos desde pequeños. Pero si ustedes tienen niños más grandes, eso no significa que ya entonces están estropeados para toda la vida. No, por favor. Nunca es tarde para trabajar temas de vínculo, de apego, porque es relacional y es dinámico. Yo en cualquier momento de la vida puedo empezar a introducir cambios a nivel relacional y eso va a nutrir de manera positiva y va a impactar de manera positiva a mi hijo, a mi hija, a mí también. Porque cuando nosotros trabajamos desde un apego seguro, también como padres nos frustramos menos, como padres tenemos menos rabia, tenemos menos frustración. Entonces esto no solamente es por los niños, también es por ustedes. Y aquí es donde yo les digo que hay que hacer un trabajo fuerte con nosotros mismos, porque la mayoría de nosotros hemos sido criados dentro de modelos autoritarios, en donde nos han enseñado a hacernos cargo, a no creer en los niños, a castigar, a amenazar, a chantajear. Y eso no funciona con estos nenes. Estos nenes necesitan entender las reglas, necesitan entender lo que les pedimos, son sumamente racionales. Además, muchas veces son un poco inflexibles porque tienen este tema de su inmadurez a nivel de funciones ejecutivas. Muchos niños tienen dificultades a nivel de funciones ejecutivas y eso los hace un poco inflexibles, como tercos, digámosle, esa sería la etiqueta negativa que pondríamos, pero sencillamente es un tema que no son flexibles, ¿sí? Entonces necesitamos encontrar formas de criar en donde no se trate sencillamente de no porque no, sino que podamos promover la autonomía e involucrar al niño en el proceso. Entonces, esto les va a quedar en las diapositivas, yo les voy a mandar las diapositivas, esto sencillamente es información sobre los diferentes estilos de apego que existen. Nosotros lo que buscamos es ofrecerle a nuestros niños apego seguro, porque el apego seguro permite construir un estilo de identidad en donde no importa si se burlan de ti porque eres distinto. Tú te vas a sentir valioso igual, ¿sí? El apego seguro es la vacuna contra el bullying, el apego seguro es la vacuna contra vivir en un mundo que no acepta lo diferente siendo diferentes. Entonces nosotros necesitamos nutrir eso en nuestros hijos y si ya son adolescentes también se puede trabajar. Nunca es tarde, de nuevo les digo, pero si tienen nenes pequeños, por favor, es muy importante buscar las herramientas para poder acompañar de una manera diferente. Bueno, necesitamos poder acompañarlos en su mundo emocional, entender que nosotros somos importantes para regular. Entonces, nuestra tarea como adultos para ofrecer contextos sanos a nivel emocional es ofrecer seguridad emocional. Eso significa que nuestros niños pueden sentir emociones y esas emociones vienen con conductas y nosotros no los vamos a hacer sentir avergonzados o inadecuados por tener conductas que se asocian a emociones que todavía no pueden controlar.
Nuestra tarea es ayudarlos a corregularse, nuestra tarea es ir ayudándolos a descubrir ese mundo emocional, irles ayudando a madurar esa capacidad de autorregularse en vez de morder al otro, ¿sí? Esa capacidad de respirar en vez de pegarle al amiguito que le dijo algo feo. Todo eso viene con la edad y se enseña. No, no llega solo. Si nosotros no lo enseñamos, no llega. Estos son habilidades que se adquieren a través de la práctica. Y la práctica es el día a día con nosotros, mostrándoles cómo se hace. Entonces, por eso es que nosotros tenemos aquí un desafío grande y es sanar nuestra historia de crianza, tomar lo positivo que nos han dado nuestros padres, porque nos han dado cosas maravillosas, pero también nos han legado muchísimas carencias que necesitamos sanar para poder ofrecer estos contextos seguros emocionalmente. Tenemos que permitirles ofrecer seguridad para la exploración y la autonomía. Muchos de nosotros somos lo que llaman mamás y papás helicópteros. Eso es sumamente nocivo a nivel de apego. Tenemos que permitirles explorar, tenemos que permitirles caerse, tenemos que permitirles servir el agua y que se les riegue. Entonces tenemos que ir buscando ese equilibrio entre proteger, pero permitirles ser autónomos, ¿ok? Entonces sin abandonar, pero sin sobreproteger. Bueno, eso es apego seguro. Ofrecer corregulación con las emociones difíciles, entonces en vez de castigarlos cuando se sienten mal o pedirles que se porten mejor, es acompañar y dar contención cuando se sientan mal. Nuestra función como adultos es que cuando nuestros nenes se sientan mal, no se sientan solos. Esa es su función con sus hijos de altas capacidades y con cualquier hijo, porque pueden tener hijos con altas capacidades y otros con no. Esto va para los niños con autismo, para los niños normotípicos, esto va para el niño con TDAH, esto va para todos los niños del mundo. Si yo tengo un lugar seguro cuando estoy desbordado con mis emociones, voy a desarrollar una relación sana con mis emociones y una inteligencia emocional sana. Entonces yo necesito ese espacio seguro en mis padres, en mis cuidadores, no solamente los papás, si la abuelita lo cuida la abuelita, si la tía lo cuida la tía. Necesito que si estoy desbordado de rabia y estoy haciendo una pataleta, no me hagan sentir miserable por hacer pataleta, sino más bien me den esa contención en donde yo sepa que no estoy solo. Y esto es fundamental con nuestros niños de altas capacidades porque yo sé, papás y mamás, yo soy mamá. Yo he tenido que recibir a mi niña y he tenido que abrazarla mientras llora 4 horas dándome quejas del colegio. ¿Ok? Es que no estén solos. Porque acuérdense, nuestros niños necesitan solamente una persona que crea en ellos y que incondicionalmente los acepte, no necesitan más. ¿Ok? Ahí les estamos dando resiliencia, ahí les estamos dando un núcleo de identidad sólido. Bueno, y necesitamos que se sientan seguros con sus emociones, ya se los dije, y ofrecer respuestas ante lo que no comprenden. Entonces nosotros somos adultos. Y aunque nuestros niños a veces vuelan, miren, por ejemplo, yo con mi hija, yo ya no le puedo acompañar a hacer las tareas de matemáticas desde hace 3 años, olvídense. O sea, yo nunca llegué a ese nivel, no lo logro. Pero hay cosas de la vida que ella no entiende, ¿sí? Y ahí estoy yo. Yo como adulto no lo voy a poder acompañar en todo, pero en lo que sí la puedo acompañar, ahí estoy. Y en lo que no, pues vente conseguimos un tutor, vente conseguimos esto, vente llevamos al psicólogo, ven. Pero lo importante es que ellos sepan que hay alguien que les va a creer y que los va a acompañar y que les va a dar herramientas, que no están solos, ¿ok? Y bueno, sentirse incondicionalmente amados desde, a ver, espérense, perdónenme que hay gente entrando, están en, ya, listo, perfecto. Incondicionalmente amados. Y ojo, un niño para sentirse incondicionalmente amado necesita padres y entornos en donde haya disciplina. Esto no se trata de haga lo que quiera, pelado, pero la disciplina respetuosa, que es la disciplina que promueve la autonomía, la autorreflexión, que permite que el niño entienda por qué está el límite. Entonces, son entornos familiares que dan contexto, que los límites protegen, que permiten que el niño se sienta protegido, ¿ok? Entonces, ante conductas difíciles de nuestros hijos, sin importar la edad, no regañemos. Busquemos no modificar conducta, que es lo que nos han enseñado, premiar o castigar conductas para que deje de llorar o deje de, o haga o no. Busquemos cercanía, tengamos paciencia, entendamos que detrás de las conductas difíciles siempre hay una emoción que necesita ser regulada, ¿ok? Buscar
hacerlo desde estilos parentales que promuevan autonomía. Esto es un estilo parental que no sea ni autoritario ni abandonador, ¿ok? Permisivo, ¿ok? Entonces es buscar ese punto del medio. De nuevo les digo, ahí nos toca trabajar a nosotros, y nos toca hacer terapia, y nos toca hacer cursos, y nos toca hacer talleres, porque muchos de nosotros fuimos criados desde otro lugar y repetimos nuestro patrón de crianza. Entonces el problema no son las grandes emociones de los niños, ni las pataletas, ni los desbordes emocionales, es que nosotros no sabemos cómo acompañarlos. Entonces eso podemos aprenderlo. Podemos aprender a acompañar a nuestros hijos en esos momentos en que se desbordan. Y aquí es súper importante también tener en cuenta que muchos de sus niños pueden tener problemas o dificultades de integración sensorial, lo cual hacen que tengan crisis sensoriales, sobre todo si tienen niños con doble excepcionalidad, es decir, hay autismo, hay TDAH, es muy probable que haya problemas de integración sensorial y que haya estas crisis sensoriales que son súper escandalosas a nivel conductual. Necesitamos aprender a acompañar eso sin enojarnos, sin desesperarnos. Necesitamos aprender a ser ese faro que se mantiene prendido en la tormenta. Eso es lo que somos. Sus hijos muchas veces van a estar en una tormenta en la noche en la mitad del mar. Y nuestra tarea es aprender a prender la lucecita, porque nosotros no podemos evitarles eso en la vida. Ellos van a enfrentarse a mucha frustración, van a enfrentarse a mucho dolor y eso no les hace daño, siempre y cuando tengan esa lucecita y ese refugio seguro al cual volver. Nosotros no podemos evitar el dolor de nuestros hijos, pero sí podemos acompañarlo desde un lugar bondadoso y desde un lugar presente. Bueno, entonces centrarnos en la emoción, no en la conducta. ¿Ok? Y acá les explico muy rápidamente lo que es el estilo de apego. Perdónenme, por favor. Lo que es el estilo de apego seguro. Y el apego seguro lo que permite a nuestros hijos es, perdónenme, es que tengo esta barra de herramientas aquí atravesada, listo. Lo que le permite a nuestros hijos es construir una visión de sí mismo, esto se llama identidad, ¿ok? El yo en donde se sienten capaces de sí mismos, en donde se sienten seguros. Y esto es fundamental en los niños con altas capacidades, porque muchos de los estudios han encontrado que el fracaso escolar está muy relacionado al sentido de autoeficacia y al sentido de valor personal. Muchísimos de nuestros niños con altas capacidades se enfrentan al fracaso escolar porque el colegio primero no está preparado para darles lo que necesitan, se frustran, se acomodan, se amoldan o emocionalmente no están bien. Entonces, cuando nosotros damos este espacio seguro en casa, promovemos este estilo de apego, de identidad segura de sí mismo, vamos también a estar nutriendo eso, el sentido de autoeficacia, autoestima, todos los autos que necesitamos en la vida para funcionar solos. Y es este concepto de yo puedo, yo soy capaz, yo soy valioso, sin importar que venga de afuera, ¿ok? Y también tenemos que ser refugio seguro. Ellos tienen que saber cuando tienen estos adultos que son seguros en esos momentos difíciles, ellos aprenden también a confiar en otros y a buscar a otros, que eso es fundamental. Sobre todo con nuestros nenes que tienen a veces este perfeccionismo exacerbado, es súper importante que ellos aprendan que está bien buscar ayuda, que está bien acudir a alguien, que está bien no saber, que está bien buscar a alguien que te diga cómo hacerlo y no tienes que saberlo todo y no tienes que hacerlo todo perfecto. Entonces, este equilibrio del apego seguro es un factor protector para nuestros niños. No importa si son doble excepcionalidad o altas capacidades, o niños normotípicos también, o niños con cualquier condición, porque el apego es una condición que está presente en todos los seres humanos y es el núcleo desde el cual construimos nuestra identidad, ¿ok? Entonces, ¿qué podemos hacer en casa? Todo lo que dijimos antes, creer en ellos, darle contención emocional, pero para eso muchos de nosotros necesitamos educarnos o sanar para poder ser ese lugar seguro. ¿Qué necesitan nuestros hijos de nosotros para poder ir al colegio donde tienen un profesor que le dice, usted es insoportable, fulanito, haga silencio que no deja hacer clase? Que no lo tomen personal y digan, Dios mío, este profesor está equivocado y no, yo soy malo. ¿Sí ven la diferencia? Esto se da desde acá, desde este lugar donde el niño entiende que este profesor está equivocado o este niño que me está diciendo está equivocado. Este es el factor protector contra el afuera. Esto se llama resiliencia. Y esto lo podemos dar en la crianza, en el día a día, en la disciplina respetuosa, en la regulación emocional. Los padres tendemos a repetir el modelo con el cual fuimos criados. Toca reconocerlo y cambiar uno mismo y estar presente en eso. Los hijos son un espejo. Así es, Fernando.
Los patrones de crianza son intergeneracionales y son invisibles. Y solo los puedes cambiar cuando los haces visibles. Visible es hacerte consciente de ellos. Y al final les voy a recomendar un par de herramientas que yo trabajo mucho con padres y con familias. Y bueno, aquí algunos de ustedes ya han tomado algunos de esos programas, precisamente para trabajar en crianza y en sanar nuestra historia, en sanar nuestros patrones limitantes para poder ofrecer contextos seguros. Bueno, entonces aquí volvemos a esto. ¿A qué nos enfrentamos nosotros los padres? Acompañar la frustración de nuestros hijos en la escuela. La frustración de que no los entienden o que no los dejan hacer o que están aburridos. Sobre todo, miren, la cantidad de retroalimentación negativa que recibe un niño neurodivergente, un niño de altas capacidades por parte de los adultos que no entienden las conductas de ellos. Porque es muy fácil decir que un niño es oposicionista cuando pregunta y pregunta y pregunta cuando en realidad lo que quiere es entender, ¿sí? O es muy fácil decir que un niño es malcriado y que te quiere sabotear la clase porque pregunta y pregunta y pregunta, parece que te quiere como hacer caer en lo que no sabes. No, eso se llama curiosidad, ¿sí? Es muy fácil equivocarnos y poner etiquetas en conductas que lo que necesitan es acompañamiento del adulto. Entonces, sus nenes van a llegar muchas veces muy frustrados de la escuela, muchas veces, y nosotros necesitamos ser refugio seguro para ellos, que puedan llorar tranquilos, que se sientan seguros con nosotros, que sepan que a nosotros los consideramos valiosos tal y como son, ¿sí? Que está bien preguntar, que está bien querer saber, ¿ok? Eh, Vamos a luchar mucho con esto, con la falta de reconocimiento, con el sentirse diferentes, con la soledad, con el enmascaramiento. Yo siento que aquí hay que hacer un trabajo primero con nosotros, porque nuestra cultura es una cultura que tiene idealizada al niño extrovertido. Entonces, como que todos queremos que nuestros niños sean extrovertidos, que tengan 1000 amigos y que lleguen a un lugar y digan, hola, ¿cómo estás? ¿Quieres jugar conmigo? Pero las personas introvertidas tenemos derecho a ser introvertidos. Y digo tenemos porque yo soy introvertida y yo entiendo a los niños introvertidos. Em, yo puedo parecer no introvertida, pero en un contexto social donde hay desconocidos, yo prefiero no hablar con nadie, ¿sí? Y eso no está mal. Entonces nosotros tenemos que aprender a no forzar a nuestros niños a un molde en el que no encajan, ¿sí? Y está bien tener pocos amigos, porque nuestros niños van a tener pocos amigos. Bueno, algunos son unos genios sociales y son amigos de todo el mundo. No quiero generalizar porque hay unos niños de altas capacidades que son amigos de todo el mundo y de los más grandes y de los más chiquitos, sé que, pero muchísimos nenes de altas capacidades batallan con este tema de sentirse distintos, de sentirse solos, y eso los lleva a algo que sí tenemos que evitar a toda costa. O sea, si nosotros queremos acompañar a nuestros hijos para algo en la vida, es para que aprendan a no enmascarar. Enmascarar es fingir, es ponerse una máscara de a mí me gusta esto, aunque no me guste, es reírse del chiste que no me parece chistoso. Enmascarar es em, tener malas notas para dejar de resaltar entre todos los demás que me dicen que soy el nerd del curso porque siempre saco buenas notas, entonces empezar a ser mediocre. Eso es enmascarar. Miren, hay una cantidad de estudios, no con altas capacidades y necesitamos más investigación ahí, pero sí con neurodivergencias y hay muchos lugares en donde se encuentran, sobre todo con TDAH y con autismo, en donde adultos con TDAH y autismo se ha logrado encontrar una altísima correlación entre trastornos de salud mental como bipolaridad, ansiedad y depresión y el enmascaramiento. El enmascaramiento se da también cuando tenemos estilos de crianza autoritarios en donde le exigimos al niño no llorar o comportarse de cierta manera o ajustarse a lo que los demás esperan de él. Ojo, una cosa es poner límites y enseñarles a ser funcionales desde un lugar respetuoso. Eso lo necesitan todos los niños. Eso se llama inteligencia social. Pero otra cosa es, deja de preguntar porque el profesor se molesta. ¿Ok? No sé si estoy siendo clara con la diferencia. El enmascaramiento hay que trabajarlo, y es algo que trabajamos normalmente con los niños cuando trabajamos con ellos, directamente con los niños, y es volver a nuestra identidad, volver a entender quiénes somos, volver a ver qué me gusta y qué no me gusta y aceptarlo. Entonces, si ustedes tienen nenes sociales, pues no van a tener este problema. Si tienen nenes que no son tan sociales, pues van a tener que acompañarlos en muchos momentos en donde se sienten solos y en ir entendiendo que les va a costar más encontrar amigos porque ellos son muy distintos a la mayoría de personas. Entonces,
hay menos personas como ellos. Entonces, es un tema sencillamente de estadística, ¿ok? No es que sean inadecuados, es que pues hay menos. Si tú tienes una caja llena de pelotas y el 98% de las pelotas son azules, pues te va a costar bastante encontrar las pelotitas de otro color, ¿ok? Y pueden hacerlo así. El cuentito que hay en la herramienta que les voy a compartir, que les va a llegar por el correo, es sobre eso también. Es entender que si hay mucho más de algo, lo encuentro más fácil. Si hay menos, pues me va a costarme. Entonces está bien tener 2 amigos, está bien tener 3, ¿ok? No fuercen las amistades. Incluyan a sus niños. Bueno, las disincronías, ya hablamos de esto. Es importante entender que nuestros nenes van a tener siempre un desarrollo asincrónico, van a estar adelantados en unas cosas y atrasados en otras. Entonces nosotros tenemos que entender el perfil, no esperar que el niño se adapte a lo que esperamos que deberían ser o hacer, ¿ok? Y el perfeccionismo hay que acompañarlo, hay toda una serie de estrategias para acompañar el perfeccionismo. Ya dentro del mail van a recibir también unas recomendaciones de libros y también de nuevo les digo, anímense a participar en los grupos de apoyo. Bueno, con los temas de integración sensorial o de sobreexcitabilidades, ¿qué son las sobreexcitabilidades? Miren, hay muchas, hay sobreexcitabilidad, son 5, no me voy a detener mucho en esto, pero son como esas cosas en las que somos extremadamente sensibles o nuestros niños son extremadamente sensibles. Y esa sensibilidad no necesariamente es solamente fisiológica, es decir, me molesta la etiqueta, no me gustan ciertos sabores o me molesta el ruido. También puede ser mental, es esa necesidad de querer saber más y de desesperarme si no me dan más, o de ajustarme al nivel, por ejemplo, del curso, y yo quiero saber más, quiero saber más, y también es emocional. Entonces, nuestros nenes de altas capacidades son nenes más emocionales, son nenes primero que necesitan más información, entonces toca estarles dando más, eso ya es trabajo extra, pero también se sobreestimulan más porque tienen una sensorialidad más, que se sobrecarga más, entonces toca regularlos más. Y además son nenes que son más sensibles emocionalmente, entonces tienen un sentido de la justicia exacerbado, entonces todo el tiempo están enojados porque no es justo que fulanito habló en el curso, si el profesor dijo que no hablara, o no es justo que haya niños con hambre, o no puede ser que estemos destruyendo el planeta. Entonces son nenes que realmente tienen unos grados de sensibilidad que a veces son desbordantes de acompañar. Por eso es que ustedes también como adultos necesitan acompañamiento, porque ustedes son quienes acompañan a sus hijos y si ustedes no están bien, no van a poder ser refugio seguro. Ustedes necesitan tener un espacio seguro para ustedes necesitan herramientas para saber cómo acompañar cuando están desbordados los peques, ustedes necesitan herramientas y espacios en donde entiendan que es que no lo están haciendo mal ni lo están malcriando. Es que este nene es sumamente distinto y necesita ser acompañado de manera muy diferente. Bueno, y esto sumado a que muchos de ustedes son neurodivergentes y pueden estar necesitando también descubrir su propio perfil. Por ejemplo, yo tengo una sobreexcitabilidad acústica, ustedes no saben lo que es el ruido para mí. Y el llanto de mi hija era un trigger espantoso, me costaba acompañar el llanto, pero después entendí que era un tema fisiológico. Me ponía unos tapones de oídos y ya, se acabó. ¿Sí? Entonces también nosotros necesitamos ese acompañamiento para entender nuestro perfil. Y les cuento aquí también de los grupos de Zen, lo lindo de los grupos de Zen más adelante. Ahorita vamos a empezar con el de padres con niños de altas capacidades, pero más adelante también vamos a hacer grupos para adultos con altas capacidades o con doble excepcionalidad para adultos neurodivergentes. Bueno, entonces también nosotros necesitamos esos espacios. Bueno. Miren, esto es un larguero espantoso ¿por qué se los puse aquí? Solamente para que cuando tengan la diapositiva lean acá. Estos son las características principales de los niños con altas capacidades desde este autor James Webb, que es un autor maravilloso. Y pues muchos de sus hijos seguramente cumplen muchísimas de estas características. No es un checklist, ojo, pero entender que estas características están presentes también me permite acompañar desde un lugar más adecuado a los peques. Entonces, el nivel de alerta inusual, o sea, son nenes que, miren, si fueran perros, no serían un San Bernardo, serían un pincher de esos chiquiticos que se hace pipí apenas llega la visita, ¿sí? Son más nerviositos, porque tienen un sistema nervioso más activo, con más hambre de comerse el mundo y también son más sensibles. Entonces, sí, son más sensibles, ¿sí? Bueno, normalmente suele haber precocidad a nivel de vocabulario, a nivel de comprensión. Miren,
estas se las dejo para que las lean. Todos los libros de James Webb son maravillosos. Yo les voy a hacer llegar una recomendación también de libros. Y les quería dejar porque sí es importante tener esto y en la herramienta que yo les voy a compartir, esa es una herramienta que también pueden compartir con los profesores. En la herramienta que les voy a compartir está esta tabla explicada con un tutorial para los maestros y para los padres y los adultos. Entonces también ahí tienen trabajito extra para seguir complementando esto con el tutorial de entender qué significa este mapa conceptual. Bueno, el primer lugar para dar una atención mejor a nivel educativo a los niños con altas capacidades es entenderlos, y es entender por qué son distintos, y es entender que no es que quieran molestarme o es que son oposicionistas, sino, ¿ok? No se preocupen, les voy a enviar a todos el video grabado de esta presentación, les voy a mandar las diapositivas, les voy a mandar la herramienta, les voy a mandar la información de los grupos de apoyo. Todo lo van a recibir en el mail en el que se inscribieron y en el mail en el que recibieron la invitación para este webinar, pero les voy a poner aquí mi teléfono. Anótenlo, por favor. No me llamen, nunca contesto, escriban. Bueno. Si de pronto no reciben por alguna razón, porque uno nunca sabe, el mundo de los mails es extraño, me pueden escribir y decirme, mira, no recibí, y me mandan su mail. Yo les voy a mandar mañana, bueno, ¿ok? ¿Listo? Porque estoy un poco ocupada, bueno. Listo, entonces ya saben, tienen esto para compartirle a la abuelita, a la tía que dice que es malcriado, al profesor que dice que es un malcriado y no deja poner atención en clase, y así empezamos a cambiar. Así somos agentes de cambio positivo porque empezamos a dar información útil, información que permite entender y que permite acompañar. Eso es lo que necesitamos hacer, no pelear. Pelear no sirve, pelear solo genera más guerra. Bueno, les había hablado de las funciones ejecutivas. Esto es sumamente importante hablarlo porque muchos de ustedes tienen nenes con doble excepcionalidad y puede que tengan niños identificados con altas capacidades y tengan doble excepcionalidad y no hayan sido identificados porque evaluar la doble excepcionalidad es muy difícil. Y tiene que hacerlo alguien que realmente sepa de esto. ¿Qué es la doble excepcionalidad? La doble excepcionalidad es tener las altas capacidades y una condición de desarrollo extra como autismo, déficit de atención o también trastornos específicos del aprendizaje. Em, ¿Qué pasa con la doble excepcionalidad? Que las altas capacidades enmascaran la condición y la condición baja el potencial de las altas capacidades. Entonces son nenes que es difícil darse cuenta de las altas capacidades y es difícil darse cuenta de la condición que acompaña a las altas capacidades. Pero no solamente con los niños con doble excepcionalidad, muchísimos niños con altas capacidades, niños y niñas, por favor, cuando digo niños estoy incluyendo ambos géneros. Bueno, muchísimos niños con altas capacidades tienen inmadurez o dificultades a nivel de funciones ejecutivas. Acuérdense que hay asincronías, ¿sí? Entonces puede verse mayor de lo que es, pero adentro esta cabecita puede estar un año atrás, 2 años atrás. Y las funciones ejecutivas son las que nos permiten ser funcionales como seres humanos, así de sencillo. Son organización, anticipación, planificación, memoria de trabajo, que es la memoria de trabajo, la que nos permite, por ejemplo, si voy a hacer un pastel, leer las instrucciones y acordarme de esos pasos y entonces ir a la nevera, sacar el huevo, sacar la mantequilla, nada. Esa es la memoria de trabajo que obviamente pues se usa para todo. La flexibilidad mental, la autorregulación, la inhibición, o sea, la impulsividad está aquí mediada por las funciones ejecutivas y el control de la conducta. Bueno, son 7 funciones ejecutivas. Acá estoy poniendo es como las funciones más importantes que ejercen estas funciones ejecutivas. Y es importante entenderlo porque a veces nuestros nenes pueden necesitar un poquito de apoyo psicoterapéutico o a nivel de neuropsicología con el tema de funciones ejecutivas. Miren, hay hoy en día tantas cosas maravillosas, no les puedo decir, pero hay hoy en día protocolos con realidad virtual, con neurofeedbacks, hay muchas cosas maravillosas hoy en día. Pero es importante entender que muchos niños pueden tener dificultad en esto y se puede equivocadamente etiquetar como otra cosa, como un déficit de atención o como un autismo, cuando realmente son unas altas capacidades, ¿sí? Por eso es tan importante que ustedes evalúen a sus hijos con gente que esté capacitada, actualizada y formada en altas capacidades, ¿sí?
porque no cualquier psicólogo sabe evaluar altas capacidades y no cualquier psicólogo sabe evaluar doble excepcionalidad o neuropsicólogo o psicopedagogo. Entonces, es muy importante tener un buen profesional. A veces yo digo, tenemos que esperar y mejor pagar algo más caro, pero definitivamente vale la pena porque esa evaluación inicial es el mapa sobre el cual yo voy a poder hablar con el colegio, sobre el cual yo voy a saber en casa de pronto qué ajustes puedo hacer, el que va a saber si necesita de pronto un poquito de terapia en algo. Ese informe es fundamental, es la plataforma de despegue de este cohete, ¿ok? Entonces muchos nenes van a ser muy rígidos, miren, acá está la flexibilidad mental muy rígidos, entonces los podemos confundir como tercos, y es que ellos no eligen esto, no lo pueden elegir. No es que hoy voy a decidir entonces desesperar a mis papás y decirles que solamente quiero que se hagan las cosas así, no, es que de verdad esa cabecita le cuesta pasar de A a B, entonces no son elecciones personales. Y castigando y chantajeando, y no voy a lograr que esto funcione mejor. Esto se trabaja desde lugares distintos. Bueno, entonces, cuando son chiquitos, nosotros somos sus funciones ejecutivas. Cuando son chiquitos y ese cerebrito está súper inmaduro, nosotros nos encargamos de ayudarles a organizar, de ayudarles a anticipar, de ayudarles a planificar. Por eso también nosotros tenemos que buscar herramientas como padres para que nuestros entornos en casa no sean caóticos y tengan estructura y tengan contención y haya límites claros desde un lugar bondadoso, no desde un lugar de regaño. Miren, el 90% del cerebro se desarrolla hasta los 5 años, pero las funciones ejecutivas toman hasta los 21 años para desarrollarse. Entonces, estas son las que más se demoran y muchos de nuestros peques están incluso atrasaditos en relación a su edad. Entonces, vamos a tener dificultad con esto. Y esto no lo solucionamos regañándoles o poniéndoles estrellitas. Lo solucionamos generando estructura, generando orden, buscando. Hay una cantidad de estrategias específicas para cada una dependiendo de en dónde esté la dificultad. Bueno, miren acá les hablaba de Zen, los invito a que chequen la página de Zen. Zen es una organización enorme, maravillosa, que, bueno, Karen y yo hacemos parte de Zen. Lo que a mí personalmente me gusta de Zen y por qué busqué involucrarme tanto con Zen es porque es de las pocas organizaciones que de verdad le da importancia a la parte emocional y psicológica de los niños y de las familias porque encontramos muchísimos recursos muy orientados hacia la parte cognitiva, académica, o sea, definitivamente hay más de eso, pero hay muy poco realmente que trabaje específicamente esta parte socioemocional, que es tan importante, porque si un niño no está bien, no va a estar bien en el colegio, y si los papás no están bien, no van a poder acompañar al niño a estar bien y nadie va a estar bien. Nosotros tenemos que entender que la salud mental es de la infancia y de la familia. No podemos separarlos como si fueran engranajes distintos. Claro que podemos desbaratar la máquina, pero la máquina desbaratada no funciona. Esto es un sistema familiar y si ustedes no están bien, los nenes tampoco van a estar bien. Y si los nenes están mal, ustedes tampoco van a estar bien. Entonces tenemos que ir siempre buscando soluciones que nos permitan trabajar de manera integral al sistema familiar. Bueno, entender que nosotros también necesitamos trabajo y nosotros también necesitamos autocuidado. SENC tiene toda una serie de grupos de apoyo para familias. El trabajo de ellos es exclusivo con los adultos, para familias con niños con altas capacidades, para familias con niños con doble excepcionalidad, para adultos con altas capacidades, para adultos con doble excepcionalidad, para maestros, o sea, tiene un montón. Y la buena noticia es que Karen y yo vamos a empezar a tener grupos en español y estamos también trabajando porque haya más facilitadores en español y que haya más grupos. Estos grupos tienen un costo porque son largos, son 6 semanas, ¿sí? Trabajamos 6 semanas y de verdad que les trabajamos con gusto, con cariño. Yo después les mando toda la información. Ahí Karen prendió su video para que la vean y la ubiquen. Pero de verdad que es un espacio muy valioso para que empiecen el tema de autocuidado de ustedes, porque aquí van a encontrar también una comunidad de pares y una comunidad de personas que están viviendo situaciones similares o que han encontrado soluciones a situaciones similares a las que ustedes están viviendo, en donde se comparten recursos, en donde se comparten estrategias, porque definitivamente nosotros, como padres de niños de altas capacidades, necesitamos encontrar una red de pares.
Al igual que necesitamos empezar a trabajar porque nuestros niños tengan red de pares. Es muy complicado para nuestros niños si no tienen relación con otros niños que manejen el mismo nivel de intensidad intelectual que ellos o los mismos gustos. Entonces, no se trata de que solamente los niños con altas capacidades deberían estar, no, para nada. Pero sí necesitamos que ellos tengan entornos en donde se den cuenta que hay más personas como ellos y que no están solos y que no son únicos, porque es desde ese lugar que vamos también nutriendo ese, tú eres diferente, pero está bien ser diferente y no estás solo y no eres único, ¿ok? En cuanto al trabajo de ustedes como familias, yo tengo estos dos programas. El programa Yo Estoy Certificada, esto es un programa internacional. Círculo de Seguridad Parental, que es un programa de 8 semanas. Estaba haciendo los grupales, ya casi no estoy haciendo grupales porque al hacerlos individuales, pues ya puedo trabajar un poco más las necesidades específicas de cada familia, pero unas 2 veces al año voy a sacar grupales para que estén pendientes en mis redes y el programa Sanar para Criar. Bueno. También tengo otro tipo de asesorías. Karen también está en Colombia para los que se estén conectando desde Colombia. Yo estoy en Ecuador, pero también los podemos acompañar desde muchos lugares a nivel virtual. Pueden siempre escribirnos y los podemos remitir o podemos acompañarlos. Algunas cosas se pueden hacer de manera virtual, otras hay que hacerlas presencial. Pero nosotras también estamos trabajando mucho por construir red a nivel Iberoamérica. Hay también detrás de este trabajo muchas fundaciones maravillosas, hermanas que estamos, digamos que uniéndonos para poder generar y visibilizar un poquito más qué herramientas hay para nosotros las familias y para nuestros niños en distintos países. Bueno, y hasta aquí llega la parte que podemos compartir. El resto del webinar fue un intercambio de experiencias personales, de preguntas personales, por eso no lo ponemos aquí a disposición del público. Espero que haya sido de utilidad para ustedes. Por favor, compártanlo con quien ustedes sientan que puede servirles esta información. Siento que es importante que pongamos información valiosa para las familias afuera, que esté a disposición de todos y que sigamos visibilizando el trabajo que están haciendo muchas personas y las herramientas que realmente existen para las familias y los niños y niñas con altas capacidades, porque se está haciendo mucho. Solo necesitamos visibilizarlo más, unirnos más. Así que compártanlo con toda la libertad. Muchísimas gracias por escuchar. Espero que este contenido te haya sido de utilidad. Comparte, difunde, comenta y no te olvides de seguirme para no perderte lo que viene.